Dije ayer en aquella rueda de prensa que, y así empezaba, que igual que el 31 de enero España supo del primer caso de coronavirus en nuestro país y fue en La Gomera, o el 24 de febrero tuvimos otro en un hotel en Adeje y en ambos casos superamos esas pruebas con éxito, y vuelvo a decir que también en esta ocasión, cuando hay miles de contagiados en nuestro país y más de 60 en Canarias, lo vamos a volver a hacer. Vamos a superar esta situación y lo haremos con la responsabilidad de todos y el compromiso individual y colectivo de esta sociedad, de la sociedad canaria. También dije ayer que si era preciso tomaríamos otras medidas, tal y como caminaran los acontecimientos. Y por ello, en la mañana de hoy convoqué para esta tarde un Consejo de Gobierno extraordinario. Tras convocarse, supimos de la comparecencia del presidente del Gobierno de España a las 13:30 horas, y en esa comparecencia supimos que el presidente del Gobierno ya había trasladado tanto a su Gobierno como a los partidos del arco parlamentario e incluso al Rey, que mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar el decreto que establece para España, para el conjunto del país, el estado de alarma. Por tanto, mañana se aprobará ese estado de alarma que llevará consigo importantes medidas para contener la expansión del coronavirus en nuestro país. Y al acabar ese Consejo de Ministros habrá un Consejo de Gobierno también extraordinario de Canarias para analizar su aplicación en nuestra tierra. Una vez que se establece el estado de alarma, ustedes lo saben perfectamente porque habrán leído el decreto, se centralizan todas las decisiones del conjunto del país en el Gobierno central. Pero repito que analizaremos el contenido de ese decreto en un Consejo de Gobierno para su aplicación en Canarias. He hablado hoy con el presidente del Gobierno, lo he hecho también con la vicepresidenta Carmen Calvo, y mañana también que tendremos Consejo de Gobierno y por la tarde habrá conferencia con los presidentes autonómicos. Al acabar ambas reuniones también compareceré ante los medios de comunicación. Porque en este momento tenemos una absoluta prioridad y es superar la emergencia sanitaria. Y como digo, lo vamos a lograr. En el día de hoy, a este momento, tenemos en Canarias un total de 62 casos positivos. Hemos tenido ya una cantidad de altas que son 7 y hoy hemos sabido que Canarias tiene su primera persona fallecida, una persona de más de 80 años que venía con patologías previas y que ha fallecido con coronavirus y es nuestra primera persona fallecida. Yo lamento profundamente desde aquí un abrazo a sus familiares esta pérdida, a la vez que vuelvo a ratificar mis palabras previas y también la de toda la sociedad canaria, que seguro haría suyas las siguientes. Mi admiración hacia el personal sanitario de nuestra tierra que está trabajando denodadamente por contener este coronavirus y a fe que serán los grandes héroes que conseguirán con la responsabilidad cívica su vencimiento. Ayer lo explicaba aquí con una gráfica en la que una curva adelantaba que crecía en nuestro país y que la voluntad es que toque techo para que todos lo entiendan y comience su tendencia descendente. Y para eso vamos a arbitrar todas las fórmulas y todos los mecanismos. En Canarias, todas, que significa toda la sanidad pública y también la sanidad privada que se pone a disposición de responder ante esta situación y cualquier otro dispositivo que sea preciso. Hay medios suficientes, como digo, por una sanidad magnífica, que es la que tiene nuestro país, la que tiene nuestra región. Pero tenemos que evitar los contagios y eso exige la aplicación individual, que respetemos las normas, que son días en donde los menores contactos vienen mejor para poder contener la expansión del coronavirus, que tuvimos que decretar ayer el que hoy no hubiera clases en ningún centro educativo de nuestra tierra, pero no para que los niños estén, o los jóvenes, en la calle. Tienen que quedarse en casa y para eso desde la Consejería de Educación telemáticamente harán que tengan horarios para que no pierdan su capacidad de conocimiento y de aprendizaje durante horas que serán las que tendrían que llevar con sus tutores y padres en casa para el seguimiento de estos proyectos que serán realidad telemáticos, y en las horas de la tarde también actividades que sean de carácter extraescolar, pero
en sus casas, porque lo importante aquí, y hoy lo decía también el presidente del Gobierno, dirigiéndose a los jóvenes, es la responsabilidad que tienen los mismos, porque no siendo personal o población vulnerable, pueden contagiar el virus, el coronavirus, y, por supuesto, llevarlo a personas vulnerables, que son los que más preocupan. Decir al respecto que también están resueltos los niños y niñas que asisten a los comedores escolares cuota cero y que, por tanto, se ha resuelto el que van a recibir, lógicamente, la comida diaria por parte del Gobierno de Canarias, con una iniciativa entre la Consejería de Educación y la de Derechos Sociales. Quiero también hacer una mención específica a la sociedad canaria con respecto al abastecimiento de productos. Están garantizados. Hemos tenido reuniones diversas, hoy lo ha hecho la consejera de Comercio, con las principales empresas distribuidoras. Y tengo que decirles con claridad, y lo hemos hecho también con puertos y aeropuertos, que está asegurado el abastecimiento en todos los supermercados de Canarias. Les puedo asegurar que no se van a cerrar los supermercados, como tampoco los centros de salud ni las farmacias. Esos establecimientos estarán abiertos. Y del mismo modo que acostumbro y hago que las compras en casa se hagan los viernes, hoy así ha sido y volveré a hacerlo el próximo viernes, porque el abastecimiento está asegurado. El problema surge cuando de manera compulsiva vamos a los centros de alimentación, vaciamos los estantes y no hay tiempo suficiente para su reposición, porque están en los almacenes y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Empezará la reposición para el día de mañana de esos supermercados. Apelo a la responsabilidad cívica de todos. Y es muy importante que esto lo hagamos como está acostumbrada la sociedad canaria, siendo responsables ante una situación que sí, que es inédita, que nos preocupa, pero que, como digo, vamos a superar. Decir que mañana, tras el Consejo de Ministros, posteriormente el Consejo de Gobierno y la conferencia con el presidente, daré toda la información a la sociedad canaria y previamente también lo haré a los máximos responsables de los municipios canarios, a su presidenta, la presidenta de la FECAN, como lo haré también al máximo responsable de los cabildos, al presidente de la FECAI, y del mismo modo he trasladado a los portavoces parlamentarios que la reunión que teníamos prevista para el lunes la vamos a adelantar al domingo, es decir, habrá una reunión con los grupos parlamentarios, sus portavoces, el domingo para dar cuenta de todas estas medidas, porque es muy importante y es clave, también lo quiero valorar, la coordinación entre las administraciones. Y también en el día de hoy hemos aprobado el que vamos a tener un Consejo de Gobierno permanente, es decir, el Consejo de Gobierno en Canarias pasa de celebrarse cada 7 días a celebrarse todos los días, incluidos sábados y domingos, para ir viendo la evolución de esta lucha contra el coronavirus al que vamos a vencer y también tomar las decisiones que sean oportunas. Por supuesto, mañana. Sí, mañana también, y ha habido reuniones hoy de carácter económico, trasladaré al presidente medidas de carácter económico, porque esto repercute claramente en la economía, un conjunto, un paquete de medidas muy importantes para que podamos responder cuanto antes a la pérdida, a que no se produzcan pérdidas de empleo en Canarias o que esto se haga de una manera en la que las administraciones públicas y los fondos públicos respondan como deben hacerlo. Y quiero terminar. Ayer concluía mi intervención diciendo que estamos ante un momento de sacrificio, y así es. Pero será transitorio. Cada día que pase estaremos más cerca de su final. Dependerá de todos, de la colaboración de todos, de la coordinación de todos, de la actitud individual de todos nosotros, que dure más o que dure menos. Estamos en buenas manos. Las manos de nuestros médicos, médicas, de nuestros profesionales de la sanidad, son nuestro principal acicate. Y este momento complicado, que hace que incluso España decrete un estado de alarma, será recordado el menor tiempo posible como una situación que también nuestro país fue capaz de superar. Canarias lo hizo el 31 de enero en La Gomera, el 24 de febrero en Tenerife, y lo hará en una fecha muy cercana, y lo que queremos es que esa fecha esté más cerca de hoy que de lejos, cuando digamos que empieza la tendencia descendente y llegará un día en que ya no tengamos que anunciar que hay ningún otro positivo en nuestra tierra. Canarias ha tenido en los últimos meses imágenes imborrables de solidaridad,
de respuesta ante situaciones complejas. Y quiero que todos lo recuerden, que lo tengan en su retina, que memoricen los momentos dramáticos que vivimos en algunos casos y cómo la sociedad canaria salió, una vez superado, a mostrar su alegría. En esta ocasión lo volveremos de nuevo a hacer. Y si hemos visto en estos días, y es la mejor prueba de que vamos a superar este momento, que China ha ido descendiendo el número de contagiados hasta prácticamente llegar a muy pocos, apenas 5 o 6, eso también ocurrirá en Europa. Hoy somos el epicentro de este desarrollo y vamos a conseguir vencerlo. Canarias fue la primera región de nuestro país en el que hubo un coronavirus el 31 de enero, y hay miles. Pronto también, y cuanto antes, volveremos a esa normalidad. Y para ello pido esa responsabilidad compartida. Gracias. Presidente, le quería preguntar, ya sé que mañana después del Consejo de Ministros y del Consejo de Gobierno va a concretar más las medidas, pero como le he entendido que no se van a cerrar supermercados ni centros de salud, entiendo que sí que barajan la posibilidad de cerrar bares, restaurantes, ese tipo de medidas sí que nos lo podría adelantar si lo van a adoptar. Una vez que el presidente del Gobierno ha dicho hoy a las 13:30 horas que mañana el Consejo de Ministros aprobará el estado de alarma, ese estado de alarma lleva consigo medidas muy importantes. Y sin poder avanzar su contenido, porque eso compete al Consejo de Ministros, y por eso también he dicho que volveremos a ser convocados los miembros del Consejo de Gobierno al acabar el Consejo de Ministros, sí que son medidas muy relevantes. A partir de ese momento, como digo, todo se centraliza en el Gobierno de España, y lo que haremos nosotros es su aplicación en Canarias, llevarla de la manera más correcta por parte del Gobierno de Canarias, arbitrando todas las fórmulas y todos los mecanismos y teniendo a toda la administración y a los administrados en su disposición. Por tanto, es una pregunta que obviamente se te responderá en pocas horas. Sí, buenas noches. ¿Se va a plantear, dado la situación especial de Canarias, alguna medida para Canarias turística o de otro sentido? Y también tenía un par de preguntas más. ¿Cómo se va a resolver el tema de los comedores escolares para los niños? El tema de los transportes están garantizados, tanto marítimos como aéreos. Simplemente eso. Con respecto a los comedores escolares, está resuelto, repito, no será desplazándose los niños a los centros educativos, sino que con derechos sociales y educación hemos arbitrado una fórmula para que todos tengan cubierto ese derecho fundamental que es a la alimentación. Como ustedes saben, hemos cerrado los centros, son focos de propagación importantes, porque hay grupos reducidos que están en las aulas y son gente joven que son potenciales transmisores a población vulnerable. Por lo tanto, eso está resuelto. Tenemos además las partidas económicas para poder resolverlo de manera clara. Luego hacías una segunda pregunta que tenía que ver con... ¿Medidas especiales para Canarias? Ya ayer avancé algunas de ellas. Lo que pasa es que creo que lo más importante es que conozcamos mañana ese decreto de alarma, pero las medidas van a ser muy importantes. El turismo va a ser afectado, sin ninguna duda, el comercio, la industria, el empleo, el trabajo, y hemos ya cerrado un conjunto de medidas, un paquete relevante que mañana vamos a presentar al presidente del Gobierno, y por supuesto se debe tener en cuenta nuestras características y su afección a nuestra economía como tenemos que defender, y lo haremos absolutamente con absoluta claridad, ¿no? En ese sentido hemos tenido reuniones con el sector empresarial, lo vamos a tener con los sindicatos, lo hemos tenido con la patronal turística, lo hemos tenido con todos los sectores, ya he dicho que lo tendremos también con los grupos políticos, pero en estos momentos la prioridad fundamental es contener el avance del coronavirus. Ese es el objetivo fundamental, y por eso estas medidas de sacrificio que hacen que tengamos que estar mucho más en casa, evitar los contagios, respetar lo que se nos indica por los expertos sanitarios, por los responsables sanitarios, y decir claramente que hay dos maneras de salir de esta. Una es que se alargue en el tiempo y otra es que se acorte. Y lo que se está trabajando es que se acorte al máximo, ¿no? Y de ahí medidas que hemos tenido que ir tomando, que son muy importantes, suspender las clases lo son, pero que creo que la sociedad las está entendiendo. Las está entendiendo porque tenemos que superarlo, ¿no? El Gobierno de España ha establecido una medida en el día de ayer de más de 2.000 millones para incentivar a los materiales sanitarios y también a las distintas autonomías, ¿no? En estos momentos puedo asegurarte
que material sanitario ya hemos destinado más de 1 millón de euros por esta situación y todas las medidas que sean necesarias exigir lo haremos para que estén perfectamente dotados los sanitarios y también los hospitales. Y en segundo lugar, las medidas que contenga este estado de alarma las vamos a conocer mañana. Y por tanto, algunas de ellas pueden afectar lógicamente al transporte, a la conectividad, a la situación de cada uno de los territorios. Pero avanzar en este momento el contenido del mismo me es imposible. Yo solamente puedo terminar diciendo que son contenidos de un decreto cuyo objetivo único es contener el coronavirus y por tanto tenemos que hacer entre todos que esto se consiga. Para ello se precisa, y lo estamos haciendo creo que correctamente. Hoy hemos visto cómo mucha gente se ha quedado en casa. Como digo, esto no son vacaciones para los niños, todo lo contrario, no pueden perder el curso escolar. Los padres deben ser responsables, el cierre de espacios de ocio es obligatorio, hemos reducido para estar en actos públicos, los cabildos y ayuntamientos han suplementado también dentro de sus competencias la eliminación de actos públicos y ese es el único modo de poder contener el avance del coronavirus. Así que los supermercados suficientemente abastecidos. La normalidad dentro de esta situación inédita debe primar. El ayudarnos es respetar las decisiones que se toman y que si se da una orden es para cumplirla. El civismo es hoy fundamental en nuestra tierra y en nuestro país y en el conjunto de Europa. Y repito, si hubo un país que lo superó y fue donde se originó el coronavirus, también España lo va a hacer. Y también pido en ese sentido, lo están haciendo bien también, a los medios de comunicación máxima transparencia. Nosotros vamos a comparecer todos los días. La gente tiene que estar informada de lo que está pasando con absoluta claridad. Y como lo hemos hecho en el pasado, que lo hicimos hasta en momentos muy duros, este también lo es. Entonces lo decíamos, vamos a vencerle al fuego, decía yo, y le vencimos, también vamos a vencer al coronavirus. Cuenten que así va a ser. Gracias.